Sí, se constata en la práctica. Esto que vos planteás muy claramente. Esto no lleva un poco a la idea que vos tenés sobre lo real actual. Lo real actual, y ahí el lugar que vos ubicás en uno de tus artículos, de la posición del analista como artificiero respecto del real actual. Es interesante si podés contar un poco, desarrollar un poco cómo definís lo real actual, que me resonó en segregación, etcétera, que ya mencionaste, y cómo operaría un analista como artificiero respecto de ese real actual. Bueno, estamos viendo justamente en este congreso la importancia de este tema, lo bien escogido del tema, y lo bien escogido del título por Jacques Miller cuando dijo un real para el siglo XXI, porque especificaba ese real de alguna forma, distinguiéndolo de la categoría de lo real que habitualmente utilizamos. Entonces, en efecto, creo que debemos pensar un real para el siglo XXI, un real propio del psicoanálisis. Lo que sí estamos viendo en este encuentro es que más bien podemos hablar de distintos modos de acceso, abordaje, encuentro, desencuentro, con ese un real propio incluso de cada disciplina. Realmente fue muy interesante a propósito de esto la conferencia de Bernard-Henri Lévy, exacto, sobre su modo, su experiencia particular con respecto a la acción política y social, diciendo que uno no iba a captar lo real, sino que se dejaba aprender o no por ese real, se dejaba tomar o no por ese real, y eso le llevaba a un acto. Es muy interesante eso porque cambia la perspectiva de muchas ideas de abordar lo real a partir de un saber previo, a partir de una acción previa. No, ahí es como dejarse aprender por lo real para, vamos a decir, llevar al sujeto al acto, para producir un sujeto después del acto, justamente, para modificar al sujeto después del acto, para modificarse uno mismo como sujeto después del acto. Eso siempre tiene un carácter de sorpresa. Y ahí el encuentro con lo real, lo aprendemos en la experiencia analítica, siempre tiene ese carácter de sorpresa, de no previsto, de algo sin ley, a la vez finalmente, sin ley previsible, es decir, con una secuencia sin ley previa. Luego podemos ordenar eso, podemos intentar sacar un saber, podemos ordenar eso a través de ciertas leyes, pero siempre a precup. Siguiendo esa idea, y sobre todo a partir de una experiencia que fue la que me dio lugar a esa idea del psicoanalista como artificiero de lo real, se me ocurrió esa idea a partir en realidad de la experiencia de nuestros amigos, de nuestros colegas de Madrid, después del famoso y terrible acontecimiento del 11M del 2004, si no recuerdo mal, donde en efecto una de las formas en las que aparece lo real traumático por excelencia en nuestras sociedades es en esa bomba que puede estallar en cualquier momento, en esa bomba que no se puede localizar. Recuerdo ya que en un curso de Jacques Miller, el curso de extimidad, hay una clase dedicada a la bomba porque su curso fue interrumpido por una alarma de bomba y recuerdo que estaba ahí y además fue para mí una experiencia muy interesante como Jacques Miller recuperó esa experiencia más o menos traumática para todos los asistentes a su curso, porque tuvimos que salir de la sala de arte métier con una alarma de bomba sin saber muy bien si iba a explotar en cualquier momento o no. Bien, me parece que es una imagen. Sí, no hay imágenes de lo real, pero si hay algún índice justamente de lo real, es esa bomba que no sabemos dónde está, pero que puede explotar en cualquier momento. Vivimos en la contemporaneidad en la experiencia de una bomba que puede explotar en cualquier momento, bajo distintas formas, sea la violencia social, sea una bomba efectivamente, o sea los atentados de Atocha en Madrid. Y fue ahí donde se me ocurrió que en efecto el psicoanalista en la contemporaneidad actúa de alguna manera como un artificiero. Un artificiero son esos especialistas ¿en qué? Justamente en o bien desactivar la bomba, o bien cuando no se puede desactivar la bomba, producir una explosión controlada, una explosión que permita el menor número de daños posible. Me parecía que el analista, en fin, se me ocurrió, no sé muy bien, pero veo que la gente me pregunta bastante sobre esa imagen, digo, bueno, algo debe tener, y yo mismo estoy intentando ver hasta dónde me lleva, la idea de que el analista de alguna manera, en condiciones experimentales particulares, como es la transferencia, en el laboratorio de la transferencia,
permite un tratamiento de la bomba de lo real del síntoma de cada sujeto. Esa bomba con la que el sujeto viene a veces sin saber incluso que lleva una bomba. Y que uno dice, cuidado, lleva usted una bomba, vamos a ver cómo la localizamos, y vamos a ver si la podemos desactivar, si la podemos hacer estallar de una manera controlada, si no se puede desactivar, qué hacemos con ella. Pero lo que es seguro es que poner esa bomba, segregar esa bomba a otro lugar, desplazarla a otro lugar, no arregla el problema. No solo no lo arregla, sino que lo agrava. Y con esto estoy evocando ciertas formas terapéuticas que en nombre de la ciencia o no, o en nombre de cierta efectividad inmediata, piensan que hacer protocolos para sacarnos de encima esa bomba sin desactivarla o hacerla estallar de manera controlada puede arreglar el asunto. No, el psicoanálisis afronta lo real en ese sentido. En efecto, sabe que las soluciones así inmediatas de desplazar el problema a otro lugar no hacen más que justamente desplazarlo y hacerlo aparecer en otro lugar. La bomba de lo real para cada sujeto, que no es sino finalmente lo real del propio trauma, lo real de esa alteridad a la que antes nos referíamos también, ¿no? de esa relación con lo otro para cada uno, no admite aplazamientos, más bien al revés. El psicoanálisis lo que hace es confrontar de la mejor manera posible al sujeto frente a esa bomba de lo real, teniendo los instrumentos analíticos, el poder de la palabra, la transferencia, el uso del symptôme por el analista mismo, para desactivar o para hacer un estallido controlado de esa bomba. Esa es la idea que me sugirió el analista como artificiero, como un artificiero de lo real moderno, de lo real actual. El hecho de hablar de lo real actual parece una paradoja, porque una pregunta que me hacía es, ¿podemos hacer una historia de lo real? Porque de lo simbólico sí podemos hacer una historia. Incluso lo tenemos en la historia de la cultura, en la historia del arte, en la historia de las religiones, en la historia de las culturas, etc. Pero la idea de que hay una historia de lo real es un contrasentido. Lo real siempre sería lo mismo, en realidad. Sí, pero a la vez hay que decir, en lo que estamos trabajando en este congreso, creo de una manera ya muy elucidante, es que lo que importa es qué respuestas damos a lo real que modifican o producen un nuevo real. Lo que quiere decir que no podemos hablar de una historia de lo real, pero sí de una historia de las respuestas a lo real. Y que eso modifica sustancialmente la concepción misma que tenemos de lo real. Lo interesante es que la ciencia misma se está encontrando con este fenómeno. Es decir, que su real mismo está cambiando según su propio desarrollo de saber. Eso me parece una circunstancia cada vez más llamativa. El psicoanálisis aprende a través de Lacan de que lo real, de alguna manera, se produce. Incluso hay que recordar que Lacan señaló que lo real había sido una invención suya, un síntoma suyo. Hay que desarrollar eso, hay que entender qué quiere decir eso en el ser de Lacan, pero ya nos indica que no hay un real dado de entrada, más o menos equivalente a la realidad o no, sino que hay algo de lo real que es un producto de la respuesta que el sujeto dé a ese punto. Entonces, bien, sí, por eso que hablar de un real actual puede parecer una paradoja, pero si remitimos la palabra actual al acto, no. Es decir, remitamos la palabra actual al acto. Es un real que pide un acto. Un real que pide un acto no es simple. A veces no viene solo. Como decía Freud, si la inspiración no viene, me voy a buscarla para encontrarla a medio camino. Pues hay algo así con lo real. Hay algo de un encuentro con lo real, hay que estar dispuesto al encuentro con lo real, por decirlo así. No estar en una posición de evitarlo sistemáticamente, como generalmente el principio del placer obligaría a hacer. Hay que consentir a lo real. Esa palabra es la adecuada, exactamente, la que Jacques Emmerier utilizó cuando habló de causa y consentimiento. El consentimiento a lo real es una buena manera de decirlo. Esto que estás comentando me evoca algo que vos afirmabas como saldo de haber sido +1 en un cartel del pase, respecto de
bueno, las respuestas del sujeto a lo real, ¿no? Captar algo de eso. Vos decías que en un texto tuyo que habías aprendido en esa experiencia la verdadera pareja síntoma de la escuela, ¿no? Quizás lo que ingresa al cártel del pase, lo que se puede constatar allí respecto. Me resonó eso, no sé si estás de acuerdo. Sí, sería una manera de abordar también la función del cártel en la especificidad de los cárteles del pase, que tienen una especificidad muy determinada, y es, diríamos, trabajar sobre lo más íntimo de la experiencia de un sujeto llevada la experiencia analítica hasta su término. Y sí, es cierto que además en un cártel del pase uno tiene claramente la experiencia de la escuela como la pareja del cártel. Es decir, el cártel no trabaja solo, nunca. Un cártel nunca trabaja solo. Un cártel por eso siempre tiene que estar inscrito en la escuela. No trabaja como un satélite de la escuela, sino inscrito claramente en la escuela. Pero un cártel del pase más todavía, porque diríamos que está en el corazón mismo de la experiencia de la escuela. Es el que está tratando con la galma de la escuela, con lo que es la elaboración más fina de lo que es la producción de un analista y del deseo del analista. Por lo tanto, vamos a decir, el cártel del pase es el éxtimo mismo de la escuela, por decirlo así, es el laboratorio en el que se produce lo éxtimo mismo de la escuela, y por lo tanto está en una posición privilegiada y a la vez de gran responsabilidad para tratar la política del síntoma de la escuela. La política del síntoma de la escuela. Es decir, es ahí donde, además, es por eso que un cártel tiene una función epistémica, tiene una función clínica y tiene una función política en la escuela. Y de eso hemos tenido experiencias en distintos momentos de la historia de la escuela decisivas, ¿no? Y que han marcado incluso momentos de viraje respecto a la experiencia de los carteles. Y por ejemplo, en la ECOL, en los últimos años hemos visto la aparición de una nueva modalidad, como es la comisión del pase, juntando dos cárteles y funcionando con el secretariado dentro de la comisión en una forma absolutamente inédita. No se había producido nunca algo así. Esa comisión tiene algo así como la función de una casi pequeña asamblea de la escuela, selecta, digamos, muy elegida, pero funciona como una verdadera pareja síntoma de la escuela. Me parece bien la expresión ahí, retomarla, entendiendo que esa pequeña asamblea, que es un cártel, no es una comisión del pase, está en el corazón mismo de la clínica, de la política y de la episteme de la escuela. Es el nudo mismo de esa experiencia. Es por eso que para nosotros la experiencia del pase, el dispositivo, la experiencia del pase en la escuela no solo es el alma, es lo que da motivo a la experiencia de la escuela. No podemos entender ya una escuela sin el pase, como no se puede entender el pase sin la escuela. Son una pareja, en el sentido del partener no recíproco, porque a la vez son dos formaciones muy distintas, ¿no? Un cártel no tiene estatutos, por decirlo así. Tiene un estatuto que tiene esa lógica, es el estatuto que tiene la lógica de un cártel, aunque sea llevado a la composición de una comisión. Lo interesante para mí fue ver también cómo la comisión del pase de la SEF se funcionaba siguiendo el principio del cártel, de hecho, aunque no fueran 4 más 1, aunque fuéramos, creo que éramos 10 o 12, no sé. Por lo tanto, sí, me parecería bien encontrada la expresión el cártel pareja síntoma de la escuela. Miquel Bassols, abriste muchas puertas para nosotros que vamos a seguir y a leer y a escuchar, y te agradezco muchísimo en nombre de León. Gracias a vosotros y por supuesto seguiremos el tema en distintos encuentros. Bueno, gracias. Gracias.